soy Lina Valderrama, estudiante de la Universidad Santo Tomás en el Cabo Bogotá. Hoy quiero hacerles una reseña, o más bien una narración, sobre lo que fue la pintura de la prehistoria al Renacimiento. Pues bien, empezaré por contarles qué sucedió en la prehistoria, cuáles fueron los sucesos luego de la Edad Antigua, seguido a esto de la Edad Media y cómo terminó o cómo fue el proceso de la pintura, cuáles fueron sus técnicas, autores en el Renacimiento. Para empezar, entonces, hablando de la prehistoria, les cuento que se dividió principalmente en tres épocas o tres eras, donde se inicia por el periodo paleolítico en el año 45.000 antes de Cristo. Se inicia como una pintura rupestre, quiere decir que era sobre piedra, viene justamente de ruspes, que es piedra, y inicia por los cazadores, por los nómadas, que fueron los que descubrieron el fuego y las primeras herramientas en este momento. Inician con unos grabados o pinturas sobre rocas y por supuesto que estas pinturas tenían unas características principales, y es que justamente era dado sobre las piedras o las cavernas, eran dibujos o bocetos generalmente relacionados con la naturaleza, con su entorno, especialmente estaba dado por animales y hablaban mucho o expresaban mucho lo relevante o lo importante de la caza, como se los menciona. Seguido a este pasamos a un periodo mesolítico. Este ya viene o data de los años 10.000 o 9.000 antes de Cristo. Es un periodo transicional, es decir, que está antes del Paleolítico, está después del Paleolítico y antes del Neolítico. En este periodo es importante resaltar que pues ya había un poco de domesticación, de agricultura, y ellos ya empezaron a elaborar algunas estatuas de piedra y de madera, es decir, empezaron a esculpir un poco estas herramientas con las que trabajaban. Y en cuanto a la pintura, pues es importante resaltar que hacían dibujos menos coloreados o con poco color, pero sí había diferentes simbologías, diferentes signos. Se seguía hablando de este arte rupestre que tendía a ser ya trazos geométricos en los dibujos. Había, por supuesto, una paleta reducida o restringida de color, pero se marcaba definitivamente mucho el rojo y el ocre. Pasamos a lo que es el periodo neolítico de esta misma época prehistórica, y es que en esta época o en este periodo justamente la pintura, se hablaba de una pintura levantina, que era básicamente de los materiales que ellos tenían, como les insisto en este momento. Era una pintura esquemática con escenas principalmente de caza, de recolección, pues era justamente sus actividades o las actividades principales de este momento. Comienzan a experimentar en el ámbito espiritual, es decir, a grabar o a componer mediante este contexto específicamente. Sus colores principales siguen siendo el rojo, el ocre, y un poco también incluye o influye el tono amarillo. Esto en la época prehistórica, como les digo, estas son algunas de las imágenes principales que ellos empezaban como a componer o algunas de sus obras. Pero veamos qué sucede después de esta época prehistórica, que por supuesto marcó un hito o un espacio bien especial en su momento, para seguir con lo que es la Edad Antigua.
En la Edad Antigua entonces encontramos el arte mesopotámico, esto ya data del año 3000 antes de Cristo, donde lo que buscaba, su principal función era el de embellecer la arquitectura. Entonces todas estas obras y construcciones, ellos cómo las podían embellecer por medio de sus obras y de sus creaciones. Fue una zona un poco conflictiva, política, social y principalmente artísticamente. Era trabajado con una pintura que mostraba la jerarquía, entonces mostraban en ciertos tamaños a las personas según su cargo, por supuesto. Estas pinturas asimismo carecían un poco de lo que era la perspectiva, su círculo cromático, su paleta de color era pues bastante pobre, carecía de color, sin embargo en esta ya resaltaba un poco más lo que era el blanco, incluían el azul y seguía marcándose por supuesto el rojo como en la edad o en la época prehistórica. Eran obras ya con mayor detalle, más minuciosas y reflejaban notablemente, como lo podemos ver allí, el naturalismo. Seguido esto, en la Edad Antigua se habló de un arte sumerio, este arte que ya data de 3800 años antes de Cristo, y en estos hablábamos ya entonces de los tonos o el uso de azulejos esmaltados sobre ladrillos secados y posteriormente pintados y vidriados, es decir, que ya llevaba un proceso un poco más elaborado. Luego de esto, la pintura ya no era tan plana, sino que se utilizaba en relieve, principalmente para aquellos detalles importantes. Empleaban colores tradicionales. El negro, por ejemplo, para las cejas, para el cabello, para la boca, y rojo o azul para los adornos de los trajes y vestidos. Entonces ellos ya querían marcar más detalles que otros y empezaba un poquito también a verse algo de profundidad, algo de luz. Pero ¿qué pasa en este periodo o en esta época antigua? En el Imperio Asirio, en los años 1792 a 1750 a.C. En la ubicación de Babilonia y Asiria, pues ya se empiezan a ver también ciertos trabajos un poco más relevantes, trabajos que se tienen de la civilización babilónica, que consiste en la decoración vidriada y policromada que se hacía en las paredes de ladrillo, como se ve en el ejemplo en este momento. Y en Asiria habían escenas de genios, escenas de militares, unas escenas muestras de motivos y repetidos de franjas en homenaje a la divinidad. Entonces ya se empezaba a contemplar un poco esa aparición religiosa, esa aparición de esas cosas divinas o que ellos querían pues resaltar un poco más en la época. Viene ya luego, en la época antigua, un periodo dinástico en Egipto, y es que en los años 3100 antes de Cristo aproximadamente empezamos a ver este arte egipcio que se manifiesta más hacia la subyugación del hombre moderno, es decir, la civilización creó una pintura de impresionante belleza. Me atrevo a decir que esta fue una época que marcó mucho la parte artística, la parte de la pintura. Habían unos primeros asentamientos en el valle del río Nilo, se desarrolló la escritura jeroglífica y en el arte egipcio prima mucho la importancia de la religión. Ya hablábamos que en la anterior pues empezaba a ser importante esa divinidad. Aquí ya se muestra un poco más, se marca, y había un respeto importante por la muerte en ese momento, era algo que ellos querían predominar en sus obras. En este mismo tiempo y en Egipto se habla de que el reino antiguo
utilizaba para decorar el interior de tumbas y templos esta expresión o esta pintura. Las figuras de las personas y animales estaban situadas en franjas consecutivas. Había una ley de la frontalidad y del perfil como simbolismos, pies y piernas planos, torsos y ojos frontales. Sin embargo, pues ya se marcaba también esa anatomía de las personas y como los mencionábamos, pues también un poco por los rangos que se mostraban y que eran muy marcados en su momento. Los hombres normalmente estaban de rojo y las mujeres de negro. En el Reino Medio, hacia el 2000 a.C., se empezaba a consolidar la idea de la eternidad. Lo perdurable y lo sagrado era importante en esta época. Las pinturas, que aunque se conservan, están únicamente en los muros del templo. Estas representan dioses, ceremonias religiosas, escenas de la vida terrenal. Esa era su especial composición. Su composición estaba dada por figuras siendo antiperspectiva, la persona u objeto está de perfil y parte de frente. El uso del color sigue siendo cromático, destinado a un color distinto a cada figura y a cada objeto. Entonces empieza a ver un poquito, ya la paleta no era tan pobre, sino que empezaba a ser un poco más colorida. Luego de esto encontramos la antigua Grecia. Y en esta encontramos ya una pintura con mayor perfeccionamiento en sus trazos, en sus dibujos. Había una impresión de luces y sombras. Antes esto no era tan relevante ni tan marcado. Todas las obras pictóricas pues se fueron perdiendo, pero se conocen los progresos de la técnica, por supuesto, en este lugar. Roma es un lugar que también marca mucho en esta parte de la pintura hacia los años 800 a.C. y va a influir directamente en el arte griego. Las pinturas en Roma tenían una finalidad práctica: decorar las casas y los palacios. Aún se marcaba como el embellecimiento de estos lugares por medio de las pinturas. La pintura romana se clasificaba en 4 estilos. Y con base a esas pinturas justamente conservadas en Pompeya. Uno era el estilo de incrustación, otro el estilo arquitectónico, el estilo mixto y el estilo ilusionista. Encontramos que el de incrustación pues imita un poco la decoración de mármoles. La arquitectura, en cambio, busca una profundidad y una perspectiva. En el mixto u ornamental pues tiene un poquito justamente de la incrustación y del arquitectónico y busca que sea un poco no tan real, sino más fantasioso, más fantástico. Y por último, el estilo ilusionista o escenográfico, que tiene una gran recarga decorativa, era con muchos más detalles. Y esta época pues viene de Adriano en su momento, con figuras geométricas y vegetales. En el Imperio Romano encontramos 2 artes importantes. Bueno, en realidad son más, pero para empezar, arte etrusco y el arte de la antigua Roma. En el arte etrusco era una pintura mural y un poco con detalles de relieve. El arte de la antigua Roma, en cambio, se conocen los frescos pintados en las paredes de las mansiones. Las pinturas guardan gran similitud con las pinturas o las figuras de los vasos helénicos por su elegancia, por su trazo, por su sencillez. En este Imperio Romano también encontramos el arte paleocristiano romano y en este pues encontramos ya símbolos que orientan el espíritu humano, imágenes que se convierten en indicadores de verdades ocultas como por ejemplo pez, pan, cordero y palma era uno de los más representativos en este tipo de obras. El Imperio Romano, en este ya empezamos a ver también lo que son los caballetes pequeños, frescos,
los temas que enriquecen esta época son la historia, los paisajes, la mitología, cosas de la cotidianidad, por supuesto, animales y el retrato. El retrato empieza aquí a adquirir ya cierta importancia. Pero luego de la Edad Antigua, que fue bastante amplia, encontramos también la Edad Media, que tiene una importancia, si no mayor, pues si bien representativa. Y es que en estos siglos que se conocen como oscuros, que fueron entre el siglo X, a partir del siglo X encontramos entonces que esta pintura tiene una gran expresión o intención simbólica y divulgativa. No encontramos como en la antigüedad que era pues con intención de embellecer, no, esta ya tiene un sentido mucho más importante. En esta técnica se sigue utilizando el fresco y sus características como que son planas. Por supuesto, tiene una gran importancia ya la luz, los fondos son horizontales y tiene una influencia bizantina bien importante. Seguido a esto encontramos la pintura gótica, que viene de los siglos X también y el siglo XIII. Una de las características de esta pintura, pues es bien que era como tipo mosaico, o bueno, empieza más bien a olvidarse el tipo mosaico para dedicarse al fresco y a la miniatura. Hacían muchos diseños o figuras en miniatura. Otra de las características pues era que hacían culto a la Virgen. Para esta época pintaron muchas vírgenes. Y pues es en Roma donde pronto se pierde la importancia, justamente también Toscana, con centros en Florencia, en Siena. Y los artistas que se consideraron como importantes y representativos en la época, que fueron Giotto, Duccio, las figuras representativas pues fueron también antes de Pietro Simonelli, quienes asienten las bases de lo que será la revolución del Trecento. Esto en la pintura gótica, en la Edad Media, pero no menos importante, como se los insisto, el arte renacentista, que tuvo gran evolución. En esta época ya no tiene tanta importancia pues como todas esas imágenes religiosas, sino que ahora se centra un poco más en la importancia que tiene el hombre como sociedad. En esta época entonces encontramos que ya no gira todo en Dios y en toda su divinidad, sino que se centra un poco más en el universo, en el ser. Eso es importante de este tiempo o de este arte renacentista. Encontramos entonces que se diseñaba un arte exclusivamente ya no religioso, sino que tenía nuevos géneros. Empezó a verse un poco lo que era el desnudo, el retrato, se le da más importancia al paisaje y a ciertos cuadros mitológicos o leyendas de la época. Viene el arte barroco. Este arte barroco que tiene ya una pintura hacia el óleo, sobre lienzo, más a lo que vivimos en esta época. Y una pintura que estaba sobre los techos, en los interiores de edificios, un arte que era más pues por lo que me generaba como utilidad, como funcionalidad, más que por lo bello. Ya se empieza a destacar más ese sentido. Tienen también que cumplir una función y no pasar desapercibido, no como un objeto más o como algo más de belleza y de decorativo, sino, como ya les digo, en función de algo. Pueden distinguirse dos periodos importantes, uno que perdura
en las siguientes estructuras góticas, renacentistas de ornamentación, y otro que se deja sobre las estructuras medievales y que pasa a las romanas del Renacimiento. Esto básicamente como un recuento rápido de lo que surgió en la historia a través de la pintura. Espero les sea muy, muy útil. Un abrazo. Adiós.